Empiezo yo. Saludos chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Madridismo al Día. Ir entrando, chavales, ir entrando, ir entrando. Ir entrando que hoy tenemos, iba a decir programa. Como hay gente que dice programa, sí. pues iba a decir programa. Hoy es el programa del directo. Hoy es el programa del directo. Y tenemos un directo muy molón, porque tenemos un montón de información, un montón de cosas que analizar y sorteo. Sorteo, el ganador del sorteo, que lo veremos en directo. El ganador de esas 2 entradas para el próximo domingo, Real Madrid, Lenovo Tenerife. 2 entraditas. ¿De qué os reís? No sé, Daniel. Pues de la vida, Daniel, somos todo. felices, tío. De eso nos Nos reímos. encanta reírnos. Nos gusta reírnos, tío, somos felices. Entonces, ¿sabes? Cuando una persona es feliz le encanta reír. ¿Sabes? Disfruta. Es que a lo mejor antes nos reíamos. Es que a lo No mejor sé, la no sé. imagen antes de que empecemos el directo nos parecía riendo. En fin. Da igual, el caso es que estamos sonrientes, felices y muy contentos por muchas cosas. Yo tendría un directo, pero de 2 horas, para decir todos los motivos Madre mía. por los cuales soy feliz. Hoy no Victoria de podemos. básquet y el domingo fútbol y básquet. Sí, la verdad es que tenemos una agenda muy guapa y el partido de ayer que nos dejó muy buenas sensaciones. Así es. Muy contentos que terminamos. Partidazo. ¿Eh? Un chiste. No, Daniel. No, un chiste no. ¿Pero por qué? No entiendo. Yo creo que cuando antes de entrar, Sí. entramos sin sonido, creo. No sé qué pasa. Hay que averiguar. Y Daniel está diciendo que estamos... No, Daniel, no entiendo. No entendemos. Da igual, tampoco hace falta entender todo, ¿eh? A veces es complicado. En fin, chicos. Pero bueno, vamos a empezar hablando del básquet, si os parece, y darle un poquito de alegría a esto, porque ayer, la verdad, hicimos un auténtico partidazo, chicos. De locos, ¿eh? De locos. Buenas, Suso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas, bienvenido. Bueno, hoy es viernes, ¿eh? Os A quiero a ver, tope, chicos. El partido de ayer es como... Tendríamos que haber ido al Wizzing. O sea, el que ha estado allí lo ha pasado, pero En bomba, súper bien. en bomba. Muy bomba. O sea, Muy bomba. de verdad, chicos, que el partidazo. ¿Qué pasa, Carlos? Muy buenas. Urtel, Yabusel, Tavares, genial. Aunque el equipo perfecto. Sí, el partido en realidad fue muy completo de todos, ¿no? Quiero decir, Tavares fue impactante su partido en el rebote, en la intimidación, en el pick and roll, a la hora de pasar por encima de Petrusev, de Dunston, el partido de Yabusel, jugando bien en el pop, jugando bien cerca, asistiendo a Tavares, defendiendo bien, reboteando, haciendo absolutamente de todo. Y luego, pues de los que ha mencionado Fran Pontes, Eurtel también ha hecho un partido muy completo. Y además muy completo en un día donde, bueno, juegas contra bases top, ¿no? Como Vasily Micic, que no estuvo bien, Vasa Sí. Micic. Juegas contra Shane Larkin, que hizo muy buen partido. De hecho, fue el único que jugó y rayó a nivel, porque los demás estuvieron o dubitativos o fuera de la onda del partido, de la exigencia de un partido, como es un encuentro frente al Real Madrid en el Wizzing. Y luego, a mí otros gregarios o secundarios sí que me gustaron. A Daniel no le gustó Williams Goss, a mí me gustó mucho, porque es un muy buen ejecutor en defensa y en ataque, no tiene la clarividencia en lectura de juego que puede tener Tomás Eurtel o Carlos Alocén, hablando de bases nuestros, pero creo que nos da variedad en el juego, nos da recursos, nos da agresividad, nos da manos, nos da potencia, y luego es un tío que te anota puntos importantes, y cuando parece que Eurtel baja un poquito el rendimiento porque físicamente a lo mejor no es un jugador que pueda jugarte 40 minutos en pista, pues Nigel Williams Goss, quiero decir, Nigel Williams Goss, Sí. es un jugador que perfectamente puede terminar bien los partidos, tiene mucho corazón. La Euroliga está empezando, todos los equipos mejorarán, eso es cierto. Milutinov lesionado, aunque al final solo un mes. Nadie en Euroliga tiene una pareja de 5 como nosotros, son diferenciales, sí, sí. Mira, comenta Daniel que ayer dijeron que volvían los 2 lesionados en octubre, ¿puede ser? Sí, efectivamente, lo dijo Lalo Alzueta, que tanto, bueno, ya se sabía, pero tanto Trey Tompkins como Anthony Randall van a volver en este mismo mes de octubre a trabajar. Pero la sensación, por lo que leí, lo que leímos entre líneas de lo que dijo Lalo Alzueta, es que, pues oye, a lo mejor en octubre ya les vemos jugar. Sobre todo en el caso de Trey, ¿no? Sí. Que la lesión fue menos grave. Aparentemente, ¿no? Lo que nos comentan. Pero bueno, ellos han estado en la foto oficial del Real Madrid que han puesto en su página, bueno, en sus redes sociales, y a mí me emocionó mucho. No ha estado caro, como se sabe, pero bueno, ya veremos. Nadie en Euroliga tiene una... Bueno, eso ya hemos dicho. Mira Mario Carroll que dice, mira, estoy muy de acuerdo. Todos los equipos van a parecer malos con la defensa que tenemos. Bueno, chicos, es que te he dicho que leas ese mensaje de Mario porque nosotros en las próximas horas, días,
vamos a publicar un vídeo en el cual vamos a hablar precisamente del factor defensa de este Real Madrid 21-22 de Pablo Laso y esa capacidad que tiene para impactar en los partidos desde la fase defensiva. Y si es o no es la mejor defensa de Europa. Y luego un concepto que no voy a adelantar aquí, que analizamos en el vídeo, que es muy interesante con respecto a cómo defiende el Real Madrid. Pero bueno, eso será en un vídeo editorial, opinión, analítico de la defensa del Real Madrid. Muy buenas, Iván. Buenas, Fernando. Buenas tardes, chicos. Van llegando. Buenas a todos. Fernando, confirmanos. Sí. ¿Te llegó la camiseta? Te llegó ya la camiseta, ¿no, Fernando? O sea, nosotros aquí no tenemos Claro. que ver eso en directo, Ahí pero está. nos llegó la notificación que ya tienes la camiseta en tu poder. Exacto. ¿Vale? A nosotros nos llega la notificación de, lo podemos decir la marca, ¿no? De la empresa que ha De la empresa, enviado- bueno, la empresa que ha enviado la camiseta. La camiseta, Así que, ¿vale? Fernando, la puede disfrutar ya tu hijo, ¿no? Porque creo que se la regaló a su hijo. Bueno, Además, un gesto muy bonito. ¿Cómo te parece Bernie Rodríguez comentando? Bien, creo que aporta algo diferente a Piti. Es divertido. Y además, cuando comenta el partido solo, también lo hace bien. A ver, no es Piti Hurtado, no tiene el nivel técnico, pero no me molesta, lo hace bien. mira, pregunta Fran. Fran comenta, Williams Goss creo que no sería una estrella en un Olympiacos, pero en Madrid puede hacer su trabajo muy bien. ¿Vale? Ujú. Y bueno, ¿y que los rivales del Madrid metan pocos puntos es casualidad? Pregunta... No, no es casualidad. Pero aparte de que metan pocos puntos, hay otro concepto que no voy a tocar aquí porque hago spoiler de una cosa que me apetece hablar en un vídeo y no quiero comentar aquí porque quiero comentarla en el vídeo. Por cierto, todavía no hemos hecho el sorteo, os vamos a ir dejando entrar tranquilamente a todos los participantes porque veo que aquí todos no están. Pues no tienen que estar. No, pero hombre, lo pero- suyo, pero joder, lo suyo sería estar en el directo de una de las entradas que puedo llevarme, ¿no? No, de las dos entradas. De las entradas, las dos entradas. Claro. Claro, Claro. por eso. La persona que gane se va a llevar dos entradas para él y Claro. un acompañante. Claro, y me llama la atención que no estén hoy en directo. Bueno, pero hay ¿No? muchos que han participado O sea, que están aquí. Sí, ¿vale? muchos sí, otros no. ¿Sabes? Es lo que digo, nada más. Si no están, Yo soy un quejica por usted naturaleza. sabe que tiene 24 horas para reclamar. Y si no, chico, el suplente, que estaré atento, me imagino. Obvio. Mira, Fernando comenta que ya hace 2 horas ya se lo puso la camiseta al hijo, así que muy bien. Ahí está. Carlos pregunta, Carlos, ¿sabes algo? Parece que hasta Lazo está un poco harto de la situación. No sabemos nada de Carroll. No se ha concretado nada. O sea, Caro, Lazo lo que hace es contestar, pero contesta ya con... Sí, en plan, ya estoy un poco cansado del tema, yo creo. Sí. Mario Carroll ha dicho que hay mucha diferencia de Dazan a Movistar. Sí, Totalmente. estoy de acuerdo. Muy bueno esto de King Kong Godzilla que comentas en el vídeo, ¿no? Lo que comenta. Ayer, ¿cómo llamó Lalo a... Dothraki, Dothraki. a Vincent Poirier, a todos los fans de Juego de Tronos, la verdad es que nos encaja, ¿eh? Porque tiene un aire a los Dothraki, con esa barbita. La barba, alto. Impone, así. sí, parece Khal Drogo. Sí. Ghost es lo que tiene que ser, ya es muy eficiente en ataque y defensa. Como que no darían para más, digamos. Y eso ya mucho. Vale. Daniel, ¿y también el Madrid mete menos puntos? ¿El motivo es porque están cansados de defender? Bueno, ayer se metieron 82, que no está mal. Mm. Y se tuvieron muy buenos porcentajes. Yo creo que el Madrid no está cansado. Creo que el Real Madrid tampoco tiene un ramillete brutal de tiradores, pero tiene buenos tiradores. Y es un equipo que va a tener que imprimir ritmo alto y jugar a muchos tiros. Y eso va a ser la naturaleza del Real Madrid siempre con Laso. Luego habrá días mejores o peores en el tiro. Lo que pasa es que si en el juego interior con Tavares y Poirier estás bien, pues a lo mejor ese día que no estás tan bien en el juego exterior, pues el juego interior camufla dichas carencias, ¿no? Dentro de lo que es el lanzamiento de fuera. Así es. Bueno, mira, pregunta Suso, que no sé qué os ha parecido que no jugase Carlos Lozano. Bueno, ayer me pareció normal porque la verdad es que los dos bases estuvieron bien. Y luego Sergi Llull también cuando entró estuvo bastante decente, Sergi, en su puesto de escolta. Este año va a jugar de escolta, a no ser que se den muchas bajas. Entonces, bueno, A ver, el partido se dio muy bien y es como que también es como uno piensa que a lo mejor... hay que dar confianza a los nuevos. Claro, hay que dar confianza, Ah, pero en un ah. partido tan importante con gente tan experimentada ahí, ponía a Lozano cuando iba tan bien... ya Yo creo que como- puede, yo creo que Alocen perfectísimamente podía haber jugado, pero ¿Sí? entiendo que no jugara teniendo en cuenta que usted lo estaba haciendo bien y que Nigel Williams-Goss pues también lo estaba haciendo bien, cada uno con sus características diferentes. Ahí, por ejemplo, Mario lo está diciendo, Mario Carroll, ¿no? Ujú. Ya ha secado a Higgins, efectivamente, en lo que fue la segunda parte de la Supercopa,
Y luego, por otra parte, también hemos visto que a Mičić le hizo una muy buena defensa. Adam Hanga también ayer defendió muy bien, pero bueno, lo de Adam Hanga es nuestro mejor defensor. Pero es que el Real Madrid no tiene solo a Adam Hanga. Es que claro, ya el año pasado teníamos buenos defensores, como por ejemplo Jeff Taylor, aunque no estuviera a su mejor nivel, Rudy Fernández, Alberto Abalde, Fabián Coser, todos ellos, cada uno con sus perfiles, son buenos defensores. Así es. Mira, pregunta si cederías a Vukcevic, Daniel. No. 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 Yo creo que necesita pasar un poco por la madera del aso. Pero te ha desesperado un poco estos últimos partidos. A ver, digo... Un poco no, mucho. Ha estado un poco flojito, hasta Lazo mismo, y por eso no ha jugado ayer. O sea, no ha No, sido estuvo ni convocado. Claro. Pero eso no quiere decir que lo cediera. O sea, que Claro. eso no quiere decir que yo lo cediera. O sea, que me parece bien que se quede y que se curta y que trabaje y que Yabusel pues le haga endurecer. Usman tampoco empezó prolífico en su juego. Unos tardan más, otros menos. Vamos a ver Tristan, pero yo le doy una oportunidad, hombre. El año pasado hizo cosas ya. Vale. Con 18 años, vamos a esperar. Franco comente que si Alonso no va a jugar mucho, que saliera cedido también. Es la idea Que no, de que no hay que salir cedido, hombre. Que no, chicos. Que están bien, los que están bien. No vamos a descapitalizar la plantilla porque no nos sobra gente. Y más teniendo en cuenta que tenemos en el puesto de 4 pues un dilema que resolver. A ver cómo Trey Tompkins y Anthony Randall se recuperan. Que todavía no sabemos qué va a pasar. Mira, Larkin nos hizo un traje en anotación y aún así ganamos. Claro, pero ahí la clave, yo creo, Alex, es que Larkin sí que estuvo a muy buen nivel, rompió mucho desde el bote bajo, en velocidad, en penetración, desde sus lanzamientos desde la parcela central del ataque, pero luego, pues Mičić sí que lo frenamos bien, estuvo errático, luego tampoco Krunoslav Simon, que es un jugador que suele jugar muy bien contra nosotros, Rodri Bubuá, como desatascador, tampoco fue un gran desatascador, hizo alguna canasta, así algún tiro desde la esquina y tal, pero poquita cosa para el francés, y luego por dentro realmente los aportes fueron muy limitados, de Adrien Morman, Chris Singleton, Petrusev, que como han comentado ahí, hizo un partido bastante deficitario, y Dunston, bueno... Es que tú vienes para allí, pero lo has leído ahí, ¿no? No, porque me gusta a veces mirar al infinito para pensar. Sí. Es como, me meto en mi burbuja. Es que me causa gracia que tú estás mirando el infinito, pero aún así has leído que han comentado sobre Petrusev. Se llama memoria. Te lo recomiendo. No, es que yo tengo que acertarme. Vale, perdón. Se llama memoria. Hay que comer más atún. Que da energía. Y da... A los me parece mejor este año juegan menos. Bueno, no lo sé. Seguramente sea mejor, pero cuando hay en partidos que te digo que necesitamos un poquito la aceleración de Carlos y su lectura, bien, pero ayer no. Antonio compara a Yabusel dice que le recuerda a Courtney Thompson, ex de Juventud. ¿Qué te parece? Pues yo no me acuerdo de Courtney Thompson, pero a mí me recuerda a Sam Van Diver del Estudiantes, hace muchos años. Físicamente, Van Diver era mucho más lento y tenía una rodilla destrozada. Sam Van Diver. La pregunta Carlos Núñez. ¿Crees que este año en que mi paisano Alberto Álvarez da un paso adelante definitivo? Sí. Tiene todo para ser un 3 dominante. Sí, lo tiene. Y ayer jugó bien, ¿eh? Ayer, para no tener ritmo de competición, estuvo muy bien. Muy bien. Suso dice que se logró mucho por el partido de Hortel ayer, por lo que le hicieron por Barcelona. Sí. Hortel está jugando partidazos, ¿eh? Está siempre quedando, está Yabusel, Hortel, Poirier... Bueno, a ver, no siempre, pero lo que pasa es que ayer sí que, a diferencia de otros días, le entraron los puntos. Tiró más veces, se la jugó más, fue más agresivo. Incluso las penetraciones en media distancia con el tiro a una pierna. Intentó, digamos, compatibilizar el juego de distribución y estructurar asistencias con también el poder lanzar. Y Hortel es un tío con una mecánica de tiro extraordinaria. Alex dice, hoy se habla mucho del básquet, me gusta. Sí, bueno, se lo han ganado los chicos, ¿no? Ganando al campeón de Europa, qué menos. Ya sabéis que en este canal somos polifacéticos con el Real Madrid. Hablamos de todo lo que tiene que ver con Real Madrid. Y si los chicos de básquet se lo han ganado, pues bienvenido sea. Según dicen, Rayola pide 50 millones de salario para Haaland. Creo que tiene que ser falso solamente para ponerle en el mercado. Pues no sé si es falso o verdadero, pero lo hemos sacado hoy en el canal y sí me llama la atención los 50 millones. Me parece mucho. Aunque sea para Haaland. 50 millones, vamos, me parece muchísimo dinero. Es mi opinión. Sí. ¿Quién cobra eso hoy en día? Nadie. El único que se acerca es Messi realmente. ¿No? Mira, Fernando habla un poco de fútbol, dice también. Nos presentamos en Moldavia, así damos por un 3-0 y descansamos para la Liga. ¿Pero por qué Moldavia?
Pues por Moldavia está el Sheriff. Ah, vale, sí, pero dice descansamos para la liga. Sí. Entiendo que... Pero los próximos partidos van a ser Después de... ante el Shakhtar Donetsk consecutivos, 2. Claro. Sí. Igual que el Barça tiene 2 consecutivos frente al Dinamo de Kiev. Claro, Moldavia creo que será recién de noviembre, por ahí. Sí. Aún falta, o no sé, noviembre, fines de octubre, digo, o mediados de octubre. Dice Alex que me sorprendió que jugase Balbay, Us Balbay, aunque es un gran defensor, lo sacaría, sí. Balbay ya sabemos que es un gregario defensivo, espartano, bueno, espartano no, porque no es de Esparta, es turco, pero vamos, es el tío al que saca para secar a los exteriores rivales, a escoltas, bases, de toda la vida, con Turquía también, con la selección, hace muchos años. Hay que jugar mucho pick and roll porque van a ser muchos puntos fáciles. Fernando dice que era sarcasmo lo de Moldavia. Vale. Pues yo el sarcasmo, yo creo que es el primer sarcasmo en mi vida que no he pillado, porque no me considero especialmente inteligente, pero sí sarcástico, tío. He estado muy tonto, perdóname. La verdad es que he estado... Lo leemos de nuevo, ¿no? Ya está. Haciendo el ridículo con el Sheriff, es el que toca. El empate y la derrota, ¿no te parece que aparte de la culpa lo tiene Ancelotti con sus cambios? No, o sea, a ver, sí, no, quiero decir que los cambios no... sí, no, los cambios no salieron bien y lo de meter de lateral a Valverde y Camavinga creo que fue arriesgado y luego, por otra parte, hacer a jugadores estar en sitios antinatura, que lo vuelve a hacer Ancelotti de nuevo, como tiene problemas en los laterales, pues mete a los que son los más potentes en el medio, lo mete a los lados, que yo creo que es un error. Y sí, ahí se equivoca, pero el partido se gana... A ver, el partido hubo fallos defensivos, yo fui muy crítico, pero ese partido, con 14 ocasiones que tuvo el Real Madrid, lo normal es que lo ganes 4-2, 5-1... O sea, no es normal que perdiéramos ese partido, no es normal. Y yo, ya sabéis que soy el más autocrítico y crítico con el equipo, hay cosas que creo que tienen que mejorar, pero es un partido tipo Celta, el que jugamos, que fue 5-2, pues este partido igual, pues en ciertos aspectos muy parecido, en algunos aspectos. Tuvimos errores defensivos y los pagamos. Y contra el Celta tuvimos errores defensivos y no los pagamos. Ajá. Con una derrota, un empate. Un picado del ojete. ¿Está bien? Sí. Vale. Claro, el horario del próximo partido de Liga, pregunta Francisco Benito. El próximo partido de Liga de fútbol. Sí, el domingo 3 de octubre a las 4:15. A las 4. 4:15. Ah, vale. 4, sí, justo 4:15. antes del básquet. Luego, a las 4:15. si quieren repasamos, antes del básquet, ¿no? Repasamos luego los horarios que tenemos el domingo porque juega el Castilla, las chicas a la misma hora que el Castilla prácticamente. Tenemos de todo, el domingo es de locos, chicos. Bueno, el Real Madrid juega a las 4:15 y luego a las 6:30 tenemos baloncesto, ¿vale? Que alguno de ustedes o el que participa en el sorteo va a estar allí. Ahí va a estar, con una acompañante. Deberían hacerse un selfie y mandárnoslo cuando estén ahí. ¿A quién se le ocurre poner a Kroos y Modric en 2021? A ver, yo los iría poniendo. Otra cosa es, como bien dices, de doble pivote. De doble pivote no. Yo sí los pondría, pero en un centro del campo o con 3, o acompañado por Valverde o por Camavinga, o a las malas actualmente por Casemiro. Pero meter solo a Kroos y a Modric es marcar un 4-2-4 tácticos. Al final, y encima dos tíos que físicamente están pues entrando, ¿no? Porque Modric tuvo una lesión y estaba trabajando hace 2 semanas, y Kroos viene de estar inactivo durante muchos meses. Por cierto, Ferland Mendy, otra vez, marcha atrás, tíos. O sea, Mendy estaba 3 días trabajando con el grupo, hoy ha trabajado en solitario. Yo no entiendo nada, tío. Me pierdo con lo del... el trabajo físico del Real Madrid, de verdad, es un... Que sí, que otros equipos tienen lesionados, sí, pero el ramillete de lesionados que tiene el Real Madrid, yo, de verdad... Que lo de Mendy lo más desde el año pasado, tío. Es que es curioso. Aparte, habían comentado hace 1 o 2 días que quizás podría jugar con el Español. Sí. Una cosa muy remota, pero que había alguna opción. Podría ser posible. Pues ahora otra vez entrenando solo, así que yo intuyo que nada, tendremos Mendy pues no sé cuándo, y lo vamos a necesitar. O sea que esperemos que de verdad a la tercera vaya a la vencida y se recupere, porque es súper importante. Súper importante. También con lo de Mendy pinta muy mal, dice Francisco Benito. Sí. Pues, mira, sí. Pues hombre, si tenemos que fiarnos con todo mi respeto de Marcelo y Miguel Gutiérrez solo, pues mal vamos. Bueno, Marcelo, que de Marcelo no se sabe nada, tío. Marcelo, ¿qué hace con su vida? Ha entrenado en solitario también. Pero de Marcelo nadie informa. ¿Qué ocurre con Marcelo? Se enfadó un día con Ancelotti porque jugó 3 minutos contra el Celta de Vigo y ya desde entonces...
No sé. Yo lo de Marcelo a mí me parece una cosa muy no extraña. Sé si, no sé qué pasa. Yo creo que es lesión. Sí, ¿Tú crees que será algo yo no tengo más? ni idea de lo que es. No hay ningún informe médico, no hay tampoco nada detallado a nivel de prensa, nadie dice nada, Edu Aguirre y compañía le protegen. O sea, yo no sé, no tengo ni idea de qué le pasa a No sé, Marcelo. no ¿Tú lo sabes sé. qué le pasa a Marcelo? Vamos a buscar qué es lo que le pasa a Marcelo. Que no sé, Lesión no sé Marcelo. qué le pasa, porque no se dice por ahí, chicos. O sea, las últimas noticias que se hablan, mira. El 28 de septiembre. No ha habido información oficial, pero el jugador se retiró con molestias. Gracias. O sea, que jugó 3 minutos Ya está. contra el... Y se ha perdido, mira, es que mira lo que se ha ¿Qué es perdido. eso? Se ha perdido, Marcelo, el partido frente al Alavés, el primero de Liga. Frente al Levante, frente al Betis, frente al Inter, frente al Valencia, frente al Mallorca, frente al Villarreal y frente al Sheriff. Se ha perdido todo. Todo. Solo ha jugado 3 minutos contra el Celta. Todo. O sea, pero bueno, esto es Marcelo hoy. Pero ha estado en el banquillo. En otros casos, 2 o 3 veces está en el A ver. banquillo y el resto lesionado. Lesionado, no sé. A mí me parece raro de pelotas. ¿Qué queréis que os diga? No os voy a engañar, chicos. A mí me parece raro. Yo no sé si tendrá cuentitis, como dice Iván, que puede ser, pero a mí me parece que a lo mejor le molesta, pero tampoco quiere forzar, ¿sabes? Es en plan... Marcelo aún está en plantilla, dice Iván. Sí, ahí está, sí. Según Marca, para Ancelotti, Hazard no cuenta, molesta más. ¿Qué es eso? Hazard no cuenta, molesta más. ¿Qué? ¿Que hay molestia con Hazard? Sí, bueno, ¿Ahora? yo con Hazard, a ver, O sea, yo creo que ya a Hazard le tenemos puesto la diana y haga lo que haga, yo creo que ya... O sea, da igual, o sea, ya lo de Hazard da lo mismo, hazme caso. Hazard, aunque marque 4 goles en la semifinal de la Champions, ya Hazard está sentenciado. a ver, yo les voy a decir también algo, ¿vale? O sea, el último partido, o sea, es como, a ver, ustedes que ven el femenino, o sea, el femenino a lo mejor van y buscan a la jugadora que recién salió lesionada y vuelven de una lesión y la quieren machacar. Y ahora con Hazard igual. sí, pero es que chicos. Hazard ya, digamos, viene de serie. Ya, Sí, o sea, sí, como pero... la gente busca al chivo expiatorio y tienen a Hazard porque además hay argumentos para poderlo criticar con respecto a lo que he ido haciendo anteriormente. Yo es que soy de esos tontos ilusos, intento borrar página, en ese sentido intento pensar, y creo que Hazard, sin hacer una gran temporada, está dejando algunos detalles buenos. Que está muy lejos del Hazard del Chelsea, lo sabemos. Que no va a volver, probablemente no vaya a volver, pero nos lo tenemos que tragar. Y como nos lo tenemos que tragar, pues esperemos que dé el máximo dentro de un nivel. Y creo que contra el Sheriff, que sí, que es el Sheriff, creo que fue en ataque el que más clarividencia y tenía mayor capacidad de generar juego de la gente de arriba. A mí me gustó. Y le faltó el gol o la asistencia. Mira, Suso dice, bueno, hablan muchas cosas los chicos, pero vamos a leer. De verdad, a mí lo que me pareció vergonzoso es de la prensa catalana, después de lo del martes, en serio, qué forma de perderle el respeto. Sí. Bueno, si queréis hablamos del Benfica Barcelona. Vamos, yo no tengo ningún problema. De Darwin, de lo que os apetezca. O sea, de lo que os apetezca. No, es que ahí tienes una notificación de lo de Mendy, que pero yo vi. De las tarde, dos, sí, de la tarde, del entrenamiento de por Vuelve la a mañana. trabajar en solitario, Claro. comenta aquí. Sí. Pero bueno, chicos. Las cifras goleadoras de Jovic con el Madrid son ridículas, sí. Y Modric hay que darle oportunidades, chicos. Hazard por lo menos parece que tiene calidad, hace cosas a la hora de contribuir en el juego, pero Jovic, chico, es que pones ahí a un roble y hace más. Pones ahí una encina, un pino, pero, chicos, una planta, cualquier árbol. Las jugadas que hace Hazard, todas Mira. las 3 jugadas que hizo que fueron jugadas de crack, Claro. aunque no haya salido en el gol o no haya salido en algo No, más. es que si hubiera salido gol ya lo hubieran vendido en la prensa, pero es que la prensa tiene que vender titulares. También, pero yo creo que no es ni blanco ni negro con Hazard. Yo A creo ver. que... Francisco Benito, vamos a ver. No podemos hablar mucho del Barça que está mal porque nosotros no estamos muy bien. A ver, estamos no muy bien. A ver, vamos a ver. El Madrid, que no está muy bien, va líder de la Liga. En Champions, de momento, tiene bastante más posibilidades tal y como está configurado el grupo que el Barça. Bastante más. Y por otra parte, el Real Madrid, frente al Sheriff, con las cosas mal que hizo varias mal en defensa sobre todo, es que al Sheriff le pudo meter 15 goles. O sea, vamos a ser críticos, pero también con... vamos a ser críticos, pero con un sentido común de lo que pasa en el campo. En el campo, el Barça sí pudo marcar un gol al Benfica, pero es que el Benfica le pasó por encima en ritmo.
en presión, en movimiento de balón. Rafa Silva hizo lo que le dio la gana en el terreno de juego. Joao Mario parecía Makelele en el centro del campo del Benfica, tíos. Joao Mario. Que Joao Mario ha sido media punta toda su vida. O sea, el Barcelona tiene una crisis pero estructura. O sea, es incomparable lo que tiene el Barça con el Madrid, tíos. O sea, claro, evidentemente del Barça nos podemos descojonar. Así, dicho mal y pronto, porque el Barcelona es una vergüenza de club. Es una vergüenza, pero no porque sean los archienemigos, sino por cómo tienen estructurado el club y por lo que tienen de equipo ahora mismo, que están descapitalizados, que van sin rumbo y, oye, pues nada, el Barcelona, vamos a ver cómo acaba la Champions, que tiene que jugar contra el Dinamo de Kiev, que en principio debería ganar los 2 partidos, pero como gane uno y empate el otro, se le pone el grupo chungo, que tiene que ir a Múnich también. Bueno, sí. Mira, que a Mario le gusta cuando yo comenté de Fluminense, había un exjugador de Fluminense en el Benfica, Posible. Gilberto, Sí. que es desesperante y ha jugado medianamente bien contra el Barça, que me Sí, sí. desespera ese jugador y ahora en Benfica. Que sí, buen Francisco, partido. que hemos perdido contra el Sheriff y yo soy el primero que fui crítico. Pero que ese partido se vuelva a repetir 14 veces y ganas 13. Que el Madrid tiene problemas con la presión, con el bloque alto, que defensivamente nos cuesta defender la zona de laterales, pero porque, entre otras cosas, nuestros laterales titulares están lesionados, ¿vale? Entonces, tenemos problemas de presión, tenemos problemas endogámicos, que ya con Zidane se demostraban, y ya no es cuestión ni de Zidane ni de Ancelotti, pero nada comparable con el Barcelona. O sea, no seamos solo resultadistas, o sea, vayamos más allá, porque, tíos, si vamos a ser solo resultadistas, yo cojo, cierro el directo, digo la información del Real Madrid, el Real Madrid ha ganado tal, el Real Madrid ha perdido tal, pum, y cierro el directo. Ya da la información del Real Madrid. No, vamos a analizar más en profundidad. Vamos a analizar, pues, un poquito la letra pequeña, ¿no? De lo que va pasando. Porque es que, claro, comparar la situación Madrid-Barcelona, vamos, o sea, son utópicas, son, vamos, yustapuestas. No se me ocurren más calificativos. ¿De dónde No crees sé. que viene el hype que tiene Eric García? Es el peor central de la Champions. Bueno, lo de Eric García y con la selección no me sorprende, porque ahí Luis Enrique pues lo lleva fino el tema. Te han visto el meme, ¿no? Que para jugar con la selección madre mía. hay que simplemente tocar... Lo de Eric García. Alegas Gavi, que es un chico que jugó casi nada. Lo de Gavi, pues bueno. O sea, no es que estamos diciendo que tiene que estar alguien del Real Madrid, porque hay muchos jugadores... Hombre, a ver, y Nacho otros- da para estar. Sí, En esta selección Sí. Nacho le da. sí. Porque Nacho es muy superior a Eric García, por poner un ejemplo. Aparte de otros jugadores. Ah, pero Aparte de otros jugadores. obvio, por supuesto. Pero Entonces- es que Eric es muy flojo. Mm. Y en el sentido literal. Ujú. Es flojo. Muy flojo. Entonces, así lo veo yo. Ah, es del Benfica Verísimo, creo que se llamaba, es muy bueno. Mira, lo hizo Uruguay Ah. también, Lucas Verísimo, que... El Benfica con Jorge Jesus tiene jugadores interesantes. Interesantes. Pero vamos, yo no fichaba ninguno para el Real Madrid. También os digo. O sea, tienen buenos jugadores, pero tampoco nos flipemos. O sea, a ver, Ah, el Benfica es un buen equipo. Y este año va líder, de hecho, de la liga portuguesa, ¿no? Si no me equivoco, va líder. Pero, a ver, buen equipo. mira, el Barcelona tiene pinta de quedar entre los 4 primeros, ¿qué os parece? Entre los cuatro primeros va a quedar de la Champions, porque son De no, 4. de no quedar. Vale. Creo que habla de la liga. Vale. Perdón, Sí, yo sí. di el nombre, Sí. faltó leer No, el que yo nombre. he sacado un poquito aquí el humor. Aquí el humor Sí, negro, sí, como sí. voy con la camiseta. ¿sabes? Sí. No, es que... A ver, sí, el Barcelona va a mejorar. Porque peor no creo que se pueda ir. A ver, sí se puede, pero no lo veo. Van a recuperar jugadores y estados de formas de jugadores. Ujú. Pero, claro, ¿hasta qué punto te da, recuperando a Dembélé y a Ansu Fati, por poner un ejemplo, y el Kun Agüero, ¿hasta qué punto te da como para competir la Liga Ujú. o la Champions? Que no te da. Ujú. Aparte que son jugadores muy inestables todos. Mira, vamos a volver un poco para el baloncesto, ¿vale? Que aquí nos habla Alex, ha hablado un par de cositas y habían preguntado de Tavares. ¿Qué te parece la valoración de Tavares? 24 de valoración. Sí, Y también fue clave, nos comenta Alex, los triples que entraron desde el principio. sí. Empezamos con 1-11, 2-15 o así, digamos, ¿no? Ahora todos los triples han entrado, o sea, Sí. todos, muchos triples han entrado. No, contra el Lenovo Tenerife, de hecho, en las semifinales de la Supercopa fue una vergüenza. Llegamos a tener un 0-13 o algo así, Ujú. fue, o sea, terrible.
cualquier equipo que tenga la línea de trabajo defensiva que tiene el Real Madrid, con buenas piernas, buenas manos, un sistema de rotación defensiva tan bueno como demostró el Real Madrid ayer, si el talento exterior funciona, gente como Rudy Jul, Eutel, Nigel Williams-Goss, Coser, Yabusel, que tiene buen tiro, o sea, al Todo el final... equipo. O sea, no, tenemos buenos tiradores, en realidad. Sí. Aunque no tengamos... A Valde también es buen tirador. Aunque no tengamos tiradores de serie, que digo yo, como Carroll, tenemos gente que tira bien, ¿vale? Que tiene buenos porcentajes en su carrera de tiro de 3. Vale. Incluso hasta Dan Hanga el año pasado cerró con un 49 o 50% su porcentaje de 3. Es verdad que Hanga no tiró mucho y muchos triples son liberados. Y no sería el mejor ejemplo, pero Coser, Fabián, cuando entra en racha, puede meterte 2 o 3 triples seguidos. Sí. Rudy, ¿qué vamos a decir de Rudy? Jul, Eutel, son jugadores que pueden tirar bien, Así es. aparte de otros. Ustedes siguen hablando de fútbol. ¿El qué? Y siguieron hablando un poco ahí de fútbol, pero... Ah, vale. Sí, Mira, sí, vamos mezclando, ¿no? Rubén dice, he visto bien trabajado al equipo de baloncesto. Sí, está pero muy bien si- trabajado. Si se afinan un poco más, ganan por más. Te tocaba así la mano porque ya estamos... Sí, sí, ya lo Estamos. sé. ¿Y qué le Ah, falta vale. al Madrid de básquet? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Pues para mí le falta un 4 más y un escolta perfil, que como Jaycee no va a haber nadie, pero perfil Jaycee Carroll. Perfil JC Carroll. Jace. Tienes que ir ahí arriba, ¿no? Sí, ¿Dónde estás Lo yendo? que quiero hacer es que tengo una cuestión. Tienes una que cuestión. Yo he cerrado todo. Bueno. ¿A dónde vas? Chicos, es que estamos aquí preparando porque vamos a hacer... Bueno, vamos a preparar ya el sorteo, ¿vale? Vale, vamos a hacer ahora el sorteo, chicos. Como hemos Por dicho, eso- a y media, pues nos vamos a poner ya a hacer ese sorteo en directo de las 2 entraditas para el Real Madrid-Lenovo de este próximo domingo a las 6:30. Vale, chicos. Así que vamos a ver, vamos a poner ahí para que ustedes vean del principio. Que todo es transparente y Vamos a poner limpio. aquí la web para que ustedes puedan ver. Ahí veis la Sí. sorteos, que es la que nos hace poder hacer el sorteo, ¿vale? Ponemos aquí el link del Eso. sorteo, ¿vale? Vamos a poner comenzar el sorteo, bla, 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 y va cargando Bla, bla. todos los nombres ahí que ustedes pueden ver, que tienen todos los nombres vuestros van apareciendo. Sí, lo ¿Vale? que pasa es que hay Bueno, en y lo que particular... vamos a hacer aquí, sí, es opciones. Vamos a poner 2 suplentes, ¿vale? Porque como vemos que no hay tanta gente aquí, vamos a poner 2 Vale. suplentes, ¿vale? Porque Por tenemos si el poco ganador tiempo, no- chicos, es que tenemos hay poco tiempo. poquísimo tiempo. Y la verdad, que si las personas no están, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vale? ¿Cómo Ujú. vamos a hacer para... No podemos ir nosotros. No. Tenemos que, o sea, no podemos ir, ¿vale? Porque Y sería... la cosa es aprovechar las entradas, ¿vale? Venga. Así que por favor, los que Sí. ganéis, poneros en contacto. Rapidito, manden un correo a marismoaldía@gmail.com, ¿vale? Vale. O nos escriben por directo en el Instagram Marismo al Día OK. Eso es. Vale, Vamos a filtrar duplicados. Ya sabéis que porque- solo se puede participar una vez. Aquí habíamos puesto para que puedan ver, mostrar más. Se puede participar una sola vez, ¿vale? Lo dejamos claro en las bases del sorteo. Bueno, Y y al final vamos a por ellos, chicos. Bueno, Bueno, creo que ya está todo bien, ¿no? Ya está todo, chicos. Están todos los nombres de Suerte a ustedes. todos. Confirmen, digan si no están o están, ¿vale? Sí. Bueno, chicos, ustedes no comentan, están atentos, ¿vale? Viendo quién Está- gana el exacto. sorteo. Confirmar. Confirmar. Y ahí están los Tan, nombres. tan, tan, todos. tan, 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 tan. Ahí Hay estáis. personas que sabemos que están en el directo, otras que no están. Y... Sí. Ah, bueno, claro, el contenido. Ya está, no importa. Ustedes tranquilos, chicos. ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? No. Vamos Ya, a ¿no? comenzar, ¿vale? Con el sorteo. 5, 4, 3, 2, 1. Beni Enrique Jiménez González. Enhorabuena. ¿Quién será? Viene Enrique Jiménez González, que no Sí. está aquí en este No, directo. no está. Y de suplentes tenemos a Javi Y a Carlos Severiano García. Ahí está, chicos. Entonces, Ahí está el ganador y los suplentes. ¿De acuerdo? No, Francisco, ese es un sorteo de las entradas. Pero como de la camiseta, Francisco. ¿Qué De la camiseta, camiseta ya terminó. Ese ya terminó la semana pasada, chicos. Como bien sabéis. Ya lo Y tiene- Fernando ya lo tiene el hijo de Fernando. La camiseta. De verdad, La verdad. Chicos, ustedes no. Hay algo que hacemos mal nosotros también. Porque Chicos. no nos explicamos o. La próxima vez que hagamos un sorteo que va a ser de aquí a mucho tiempo, lo vamos a promocionar con anticipación para que ustedes puedan participar. Vale, es que con más anticipación no lo hemos podido también hacer. No hemos podido, pero chicos, vamos a poner aquí, ¿vale? A estas personas viene Enrique Jiménez González.
le vamos a escribir, creo que de acá se puede escribir, me imagino. En el propio Da vídeo. igual, le escribimos en el vídeo y le vamos a... yo lo que quiero hacer es un certificado aquí, descargar imágenes, certificado para ver los ganadores, ¿vale? Entonces, es importante tener ahí los nombres de las personas que han ganado. Ahí está el certificado descargado, ustedes pueden ver, Ahí está. ahí abajito, y luego, chicos, vamos a volver al directo de Madridismo al día. Bueno, chicos, pues ahí lo tenemos. Ah, mira, ven Enrique, mira, justo... Beni! ¿Qué pasa? Ven Enrique, usted ha ganado... Oye, Beni, una cosa, tú eres de Madrid, ¿no? Ven Enrique, usted ha ganado las 2 entradas. Quiero decir, entiendo que vive en Madrid. Porque será Sí. más fácil que pueda ir viviendo en Claro, Madrid. si él ganó las entradas, tiene Claro. derecho a tener las entradas, se las queda él, se las da a un familiar, él hace lo que quiere con sus entradas, estando en Madrid o estando en... Sí, pero me refiero que para que la logística sea más sencilla, porque si no a lo Obvio. mejor se las querrá dar a unos amigos o algo de Madrid y tal, pero ¿Qué tal? por eso lo digo. Benny creo que estaba ahí calladito, esperando para ver, ahora no sé. Sí, Benny, estaba a ahí. ver, Ven y dámelas, dice Benny, Daniel. escribinos a madridismoaldia@gmail.com, por favor. Escríbenos a este correo, madridismoaldia@gmail.com, ¿vale? Ese es nuestro correo, escríbenos al correo, ¿vale? Para ya gestionar lo que es el envío de entradas. Vale, ahí Venga, escribimos perfecto, a... vive en Madrid, pues y genial. ahí te todo vamos a más mandar fácil. las entradas, son 2 entradas, ¿vale? Para que puedan ir ver. Enhorabuena, Beni, tío. Enhorabuena, Enhorabuena, chicos, hombre. Chicos, Benny, chico Benny. Deja a Jaycee tranquilo, que estamos defendiendo muy bien. Es que ustedes siguen hablando un Ah, vale, poco, vosotros ¿no? estáis ahí con Jaycee y esas cosas. Ay, no pasa nada. Benny, contanos, ¿estás feliz? ¿Que estás contento que has ganado Estarás las contento, entradas? ¿no? Vamos. Le vamos a mandar las entradas ahí, usted a disfrutarla, A ¿vale? disfrutar. Claro que sí. El partido a las 6:30 en el Music Center. Y el próximo sorteo pues será dentro de un tiempo. Dentro de un Sí, tiempo. chicos, ahora ¿Eh? plan ahorro, Madrid Claro. María. Plan ahorro madridismo al día. Pero no, chicos, vamos a hacer sorteos. Mugen nos ha saludado. Arriba. Ay, Mugen, saludos. ¿Qué pasa, chicos. Mugen? Benny, agradecer en parte a Mugen por... No, gran parte, gran porque las parte. entradas son Una sección de nuestro amigo Mugen desde Alcalá de Júcar. Ah, Alcalá del Júcar. de Júcar. Claro, Mugen dijo que iba a estar fuera Sí. este fin de semana. Ya está ahí. Qué partidazo ayer, chicos. Yo estoy un poco perdida porque tengo hambre, ¿sabes? ¿Tienes hambre? Tengo hambre. Bueno, Es que... pues, si quieres ir a comer algo, puedes traerlo. Yo mantengo el directo mientras tanto estoy con los chicos, ¿eh? No, Ya dice no te Daniel que preocupes. iba a llevar a una amiga. ¿Ibas a llevar a una amiga? Ah, bueno. Dani, la próxima. Nada, pues la próxima, Daniel. La próxima, pues ya está. Lo malo de la visita al español es que no jugaremos de blanco. Yo es que soy muy tradicional para estas cosas. Bueno, a mí lo importante es ganar y ya está. Gracias, Mugen, por ceder las entradas. Muchas felicidades, Beni. Francisco Benito. Ah, muy bien. No chicos. entiendo eso de Aznar. Porque había preguntado antes Francisco Benito si creéis que Aznar no tenía que seguir ya. Yo cada día abogo más porque no debería de continuar. Más que nada por una cuestión de inercia y de sensación que me transmite el equipo. Mm. La cosa es, ¿a quién fichamos a estas alturas? Arbeloa, escuché a alguno de vosotros que estaba relacionado con el femenino. Bueno, a mí Álvaro Arbeloa me cae genial, no lo siguiente. Pero yo no sé hasta qué punto él pues es capaz de llevar el equipo femenino. Oye, que lo es, para adelante, ¿no? Claro, yo no sé cómo se llama la auxiliar, La segunda de a bordo, yo no lo sé. Irene, si no me equivoco, no sé, ahora no me acuerdo. Fernando dice Álvaro Benito. Sí. Bueno, Álvaro Benito está muy tranquilo con los comentarios en Movistar. Yo creo que Álvaro Benito, trabajando en Movistar, está tranquilo él y con sus cosas. ¿Quién estaba ahora? Chicos, yo no sé si me equivoco, este chico Miguel, creo que ahora está hablando por el Real Madrid, ¿no? Sí. ¿Te lees lo que dice del Madrid? Sí. Sí. Muy grande, Daniel, tío. Ni Aznar, ni González, ni Zapatero, que no sigan. Ay, madre. Ay, madre mía. Estamos a 12 del Atlético, la Champions es muy complicada, es un milagro. Qué locura el Madrid femenino, me preocupa la situación de las chicas. Sí, es preocupante. Es chicos. preocupante, sí. Es preocupante. Es preocupante porque empiezas así de mal y el Atlético de Madrid, vamos a ver qué punto se deja. Muchas cosas. porque Puede dejárselos, pero difícil. Chicos, yo lo que voy a hacer, voy a ver si puedo ya enviar, si Benny nos manda ya el correo, ¿vale? Yo así para adelantarnos un poco, por favor, Benny, mandadme el correo y yo aquí, mientras estamos aquí, yo le voy mandando las entradas. Vale, Beni, escríbenos ya el correo, ¿vale? ¿Vale? Si puedes, lo antes Para enviarte posible. las entradas. Yo voy a estar atenta. Vale, ya va a estar atenta con el correo. Por favor.
¿Cómo te parecería una mujer para entrenar femenino? Pues perfectamente. Si es buena, Qué buena. que Por genial. ejemplo, en su momento Sí. se hablaba de María Pri como una opción muy interesante. Bueno, el año Es que que- viene puede haber una renovación del vestuario. Pues, hombre, ha habido ya movimientos este año. Hemos fichado 8 jugadoras, ¿no? 9. A lo mejor se 8. refiere a la parte técnica o vestuario, dice a las jugadoras o a la parte técnica. De la parte técnica. Hombre, Claro. David Aznar ha renovado un año. Un año, sí. O sea A que... ver. Pero yo es que... yo no sé si es reconducible. Dicen que el Madrid Basket va a jugar en Bernabéu. ¿Cuánta gente que puede ir a verlo? Pues no sabemos, Daniel, cuánta gente podría verlo, pero la idea es usar de multiusos el Bernabéu, como os he comentado varias veces, sí. Sí. Mira, lo de las chicas, lo que yo veo es no sé si es verdad, puede ser un poco polémica o no. Hmm. Yo veo que hay un poco de amiguismo, coleguismo, miedos no, pero es como, tienen que ser amigos los técnicos de las jugadoras, si no son... o Bueno, si- es que es un club que piensa que viene del origen de Tacón, No lo digo de que era un broma. club de barrio. Sí, Y entonces yo creo que tiene un poquito esa reminiscencia de barrio. claro. Yo creo que sinceramente David Aznar, como técnico, no es un técnico de pedigrí como para que digas, este es el tío que tiene que entrenar a un Real Madrid. Lo que pasa es que es verdad que al final, el año pasado hizo un muy buen año y pues entiende que cuando pues, cumples con los objetivos holgadamente, quedó segundo el equipo, pues joder, que en el primer año del Real Madrid como tal, pues... Pero yo me refiero también en el fútbol femenino en general a veces. Yo escucho o leo cosas que por ahí digo, es que este árbitro no habla de la parte técnica, ¿sabes? Habla mucho de la parte ese árbitro, perdón, ese entrenador. No es bueno, pero porque habla de la parte no, Ujú. no técnica del entrenador. Habla de la parte más humana, cómo se llaman con los jugadores, pero obvio que tienen que llevarse bien, pero lo principal es que pueda ser un buen entrenador también. Yo entiendo, Ujú. que o sea, chicos, no se puede tener todas las circunstancias ahí, ¿vale? Bueno, nos comentan en este caso una opción que estaba leyendo yo, uno de los chicos, y ya me he perdido en la conversación, que sería la de Irene Ferreras, ¿vale? Que Irene Ferreras actualmente está dentro del staff técnico del Real Madrid. En la segunda de a bordo de Ancelotti. De Ancelotti no. De Ya. Ancelotti la idea es luego ya que pasa Ancelotti, pero ahora va paso a paso. Ahora primero David Aznar, luego Ancelotti Sí. Perdón, chicos. y luego ya, quién sabe. Sí, pues Irene Ferreras. Pues ahí está. A lo mejor le dan la oportunidad, ¿no? Ujú. Oye, estas cosas a veces salen bien. Quique, ¿crees que si David Aznar pierde alguno más se lo cargan? Ah, sí, el próximo ya te digo. Debería. Vamos, que si pierde el próximo ya te digo yo que se va. Ya te lo digo. Pasa que es contra el Athletic Club, ¿no? Y no es juego fácil, ¿ah? No. Y chicos, Pero no- estamos muy mal, ¿eh? No creo que Es lo emiten, ese es un problema también. Pues que entonces, si no lo emiten, complicado La ahora próxima el lo que partido. vamos a hacer es ir a esos partidos que no lo tienen los derechos de algún... vamos a Ana ir Paula con- va a hacer el postpartido. Con el móvil, no, voy a ir con el móvil, lo voy a grabar y lo voy a poner en YouTube en directo. Exacto. Y nos van a chapar el canal. Es muy buena idea. Es Pero extraordinaria esa si idea. nadie tiene el derecho, lo puedo hacer yo. Hay Hombre, que comprar el derecho, ¿no? yo creo que la liga, a lo mejor la primera Iberdrola, a lo mejor tiene algo que decir, ¿eh? No lo sé. Pero yo les compro. Vale, No eso os preocupéis. haces un Ibai y ya está. Está mandando el Gmail. Sí, yo creo que está escribiendo el correo. Venga, Beni, mandanos el correo, por favor. Madre mía. Ustedes estaban hablando un poco de nuevo de baloncesto, que Mugen fue ayer. ¿Qué sensación habrá sentido Mugen al estar ayer en ese? O sea, en el Wizzing, por favor. Es que qué ganas de haber ido, porque ayer era un día para estar allí. O sea, Sí, era un realmente. muy buen día para estar en el Wizzing y sobre todo viendo al equipo como compitió. Ujú. ¿Lazo le echarán o se irá a él? Pues yo creo que se irá él. Sí. Lasso es un Caballo. caso muy parecido en algunos aspectos a Zidane. Sí. Y se me entienda. Sí. Un hombre muy querido en principio dentro de lo que es el club, un hombre leyenda. Entonces, bueno, mándamelas a mí, dice Fernando Lainez. ¿Y qué La verdad es que os gusta hacerlo de robar, ¿eh? Fernando, tú también con la camiseta te hiciste de robar. No, yo no sé, la verdad, a veces me cuesta, o bueno, cosas. No lo mandes y que se vuelva a repetir el sorteo, dice Daniel. Sí, Claro. pero no Nah, me a hombre. mí. Se las ha ganado Beni. Sí. Zidane le echaron. Sí, O la a lo última vez mejor- sí, pero la anterior se fue. A lo mejor Beni... No, ahora se fue. Pero la anterior, no. ahora Antes no lo se fue. echaron y ahora se fue él. A Zidane. No. La anterior se fue. Y ahora le echaron a Ana Paula. Ah, se fue. Para mí que este A ver, este año... entrenador- ¿Cómo? ¿Qué?
Zidane este año lo han echado. Vale. Yo pensé que Zidane este año se fue solo. Zidane siempre se ha ido él. No, No sé. o sea, Zidane, para mí que... Él dimitió Yo creo que sí. la última vez. Sí. Sí, chicos, o sea, por favor, ustedes están conmigo. Este año dimitió Zidane, ¿no? Bueno, el Real Madrid anunció la dimisión de Zidane, sí. Pero él no... Bueno, sí. Dimitió y ya está. Vale. Por favor. Se fue y le echaron. echaron. Ah, vale, perfecto. Así ya estamos todos contentos. Eso Está bien. eso está cojonudo. Ay, Bueno, hasta yo me equivoco a veces. Se echaba de menos y Yabusel en directo impresiona más. Sí, Yabusel tiene que impresionar muchísimo. Mira, Alex pregunta el vídeo de las obras de Bernabéu, ¿quién lo grabó? Mira, Alex, parte lo hemos cogido de sitios que tienen autorizado que podamos reutilizar los vídeos de YouTube, y luego algunas partes nosotros. Le hemos puesto ahí un... Sí, tranquilo, es todo legal, Todo Alex. legal. Yo entiendo tu preocupación por la legalidad del vídeo, No, pero... pero pregunte si han sido nosotros. Sí, no, pero por eso. Pero entiendo, por saber... Y de hecho, es que no me acuerdo el nombre de las personas que han... De hecho, en el vídeo, si lo Está ves... en el vídeo, Claro, en el vídeo, en los agradecimientos. si lo ves abajo, en la descripción del vídeo, están los links, está todo ahí descrito que han sido. Ujú. ¿Estás bien? Sí, estoy ¿Sí? cojonudo. ¿Estás Sí. bien? Yo te veo raro hoy. Algo pasa, ¿no, chicos? No pasa ¿Sí? nada. ¿Cómo que pasa? ¿Me va a decir qué te pasa? No me pasa nada. Usted no me lo pasa ve nada. raro en el directo, No. ¿no? ¿Qué me pasa, chicos? No, a mí no me pasa nada. Chicos. La provítola leí que cobraba 1,9 kilos brutos. Sí, cobraba mucha pasta, Alex, la verdad. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, a Williams Goss me gusta mucho. A José Andoin dice que... está tiene mejorando. dudas. A José le genera dudas, pero está poco a poco mejorando. Le veo con más confianza dentro de la pista. Bueno, en defensa está siendo un auténtico pulmón. Está trabajando muchísimo ante su par y ayudándonos mucho. Es un jugador diferente a Urtel al final. Y creo que suma. Es verdad que el acondicionamiento dentro de la plantilla le está costando. Ujú. Pero hay confianza. ¿Qué te parece la provítola en el Barcelona? Se ha metido una canasta en su aro. Sí, es en plan como queriendo decir que... O sea, es metafórico. Sí. Sí, a ver... Alex dice, me ¿Qué da te igual parece? la legalidad, era solo curiosidad. Vale. Claro. ¿Qué te parece la Es provítola que en el tú Barcelona? tienes- Es que yo, a ver, lo del tema de la provítola, a mí con Jasikevicius no me cuadra. O sea, creo que es un jugador que no le veo que vaya a dar un salto hacia adelante. Dice Suso, Kike, que las mujeres tienen... Joder, ya ves, esta tiene un sexto, un séptimo y un octavo. O sea, esta tiene de todos. Luego me cuenta- Tiene varios sentidos. Cuando terminemos el directo me va a contar y yo les cuento luego. No, de verdad, os juro que no me pasa nada. Como dirían en Juego de Tronos, por los dioses antiguos y por los nuevos. Está full, chicos. Estoy a full con juego, revisionando Juego de Tronos, chavales. Por Estoy tercera ahí. vez, él está viendo juegos. No, simplemente hay cosas que me llaman la atención, nada más, pero solo eso. El que simplemente. salió ayer fue Eurtel. Hazte defendió y todo. Sí, no, Eurtel es que hizo un partido muy completo. Ujú. Muy completo. Lo bueno de tener tres bases tan diferentes. Totalmente muy bueno. Alex nos dice, yo leí justamente en el blog de Carusito, también se decía que teníamos 40 millones de presupuesto. Yo, con respecto al presupuesto del baloncesto, siempre tengo la sensación de que al final, pues nosotros encontramos oportunidades de mercado para fichar y que tampoco somos el club que más invierte en fichajes, ¿no? Creo Sí. que eso está claro. Ah, ¿qué estás viendo? No, usted... Ah, vale, es que te veo con el móvil ahí. No, es que estoy viendo porque mi madre me mandó un mensaje. Ah, vale. Porque ella va a viajar, entonces Ah, claro. al lado negativo su Ah, vale, o sea, bien, claro, todo bien. Como Ah, entonces te entiendo. todo ok, puede viajar. Puede viajar perfectísimamente. Muy bien, mami, ¿se está ahí viéndonos? Ok. Ta, ta, ta. Ay. Alex de Granada. Alex de Granada, ¿dónde? Sí, de Granada? dice Muen que Alex es de Granada. ¿Cómo me gusta esa ciudad? Ay, chicos. Yo creo que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Lo de Granada. Sí, creo que sí. No, creo que ha surgido la conversación, me suena. Felicidades Bonita. a tu madre. Pues, Sí, la verdad es que sí, joder. un PCR negativo siempre, importante. sí, no, porque siempre está ahí la cosa. Y hasta 4 si contamos a Yul, sí. Eso es base escolta. Yul al final en un momento determinado te va a hacer el apaño. Ya manda el correo Beni, ¿eh? ¿Sí? Sí. Genial, Beni. Bueno, vale. Genial, Beni. Es que ustedes saben que yo a veces... Estaba muy preocupada Ana Paula Medio. por lo que es la logística de las entradas. A ver, en plan, a ver si... Ah, Claro. ahora entiendo. Es que mi madre
me habla en directo cosas importantes. Yo sé que es importante, en directo Pues también es no, pues importante. déjame a mí, habla tú con tu madre, que sé que es importante, y me encargo yo. No, Juego de bueno, Tronos, vaya cagada de última temporada. Uy, sí. O sea, a ver, lo que pasa es que ya coges tanto aprecio y tanto cariño a la serie que hasta se lo perdonas. ujú, Pero sí, fue un poco cagada. ujú. Pero bueno, aún así, ya ves en Film Affinity, tío, es un 8,5 de serie. Sí. Eso es. Bueno, yo ahora la siguiente que quiero ver es Peaky Blinders. A ver si la podemos ver. Daniel, Paula, dale mi correo a Benny. Daniel, que no, tío, que no puede Ay, ser, no puede chicos. ser, tío, no puede ser. No, Ha querido app sorteos que sea así. ¿Qué le vamos a hacer? Al Barça le ves en Europa, app sorteo, sí, se llama así, app sorteo. No. Al Barça le ves en Europa League en Liga. Hombre, te lo diré dentro de un mes. Sí gusta mucho, a ver si vuelve a verse el Granada, a ver si sube ACB el Granada, perdón. Sí, el Granada que hace años estuvo en ACB y con buenos papeles, ¿eh? ¿Qué pasa? Pero No, Benny- a ver, no. No, Benny, a ver, te explicamos. No, O sea, pero... bien, pero... Benny, tú eres... Bueno, chicos, es que... No, tú ok, José Luis. A ver, Tú ok. está bien, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en realidad no necesitamos tanto. No. ¿No? ¿O sí? Necesitamos todo eso. No necesitamos tanto. Que Benny Claro, mandó- por eso. Perdón que me lía. Es que Benny, tú eres amigo de Fernando o algo así porque me andan datos muy similares. ¿Ah, sí? Sí. O muy Ah. parecido. Qué gracioso, no. ¿En serio? Sí, no. Pero no podemos decirlo. No podemos decirlo, no queremos Por la liarnos, chicos. ley No, privada perdón, de te lo datos. digo ahí, no, chicos, perdón. Nada que ver. El final de Juego de Tronos a mí me gustó. Eh. Bueno, Iván, es que, a ver, es su hijo. Claro, Ah. chicos. Perdón, Fernando, vale. es que yo vi la misma, nos mandó los datos y yo dije, pero bien, felicidades. Joder, a mí me parece brutal. En O sea, doble. tiene suerte Fernando, ¿eh? Tienes la flor. Tienes una flor, tienes la flor de Zidane y de Ancelotti, de los dos juntos, macho. Madre mía. Perdón que Joder. lo diga así, Fernando, a lo mejor no querían que dijera, que me llamó la No, a ver, da atención. igual, aquí vamos sin filtro, pero que Ya te llama la atención, claro. Vale, ya les mandamos Las entradas. las entradas, ¿vale? Los mandamos y tienen que seguir las instrucciones que están ahí, ¿vale? Los libros, sobre todo los 3 primeros, espectaculares. Yo no he leído los libros. O sea que, en ese sentido, para bien o para mal, no he leído los libros de Juego de Tronos. Esto me interesé ayer porque estábamos comentando y me gustaría mucho leer el libro de Juego de Tronos, pero creo que va a ser muy complicado, la verdad, de leerlos. Padre y hijo, el próximo el cuñado, efectivamente. O sea, a este ritmo que lleva, madre mía. Pero qué bien, chicos. Ahora estamos en modo hablar de todo, exacto. O sea, hay en un momento, No, a ver, Alex... vamos serio, chicos, porque nosotros en directo no podemos extender, porque hablando de todo, vamos a ir al cine a ver 007. Sí, luego vamos al cine. La serie Dallas, pues yo no la he visto. A Es mí me bastante... gustaba. A ti te me gustaba, ¿no? Sí, pero sí, sin más. Bueno. Me gustaba. Chicos, cerramos el off topic, ¿os parece? Y volvemos al Real Madrid como recta final del directo, ¿vale? Cositas. Bueno, agenda. Madrid Español, 4:15. 6:30, donde estará el hijo de Fernando. Frente al Lenovo Tenerife. Y con Fernando. Y con Fernando, me o sea, imagino, ¿qué es tengo la eso? sensación. A las 6:30. Y luego tenemos también el fin de semana femenino, todo el domingo, por la mañana, ¿no? A las 12. Sí. El partido de las chicas es a las 12. Vamos a confirmar, chicos, el horario de los partidos, ¿vale? Porque yo estoy aquí liada. Benny, cuando terminemos el directo te voy a contestar tranquila, ¿vale? Yo dije que lo iba a hacer ahora, pero se me complica un poco la cabeza. Las chicas creo que es 12... A las 12, sí. No, lo que quiero, se puede entrar en la página de Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Sí, realmadrid.com y... A ver si te dejo a ti porque Sí. cuando me ponen la manita así me pongo un poco nervioso. A ver. Es que aquí voy a ver todos los partidos que vamos a tener. No sé si ponen aquí, vamos a leer todos los partidos del sábado, ¿vale, chicos? Para que ustedes lo tengan. El sábado, Del domingo. del domingo. Jolín. Os vamos a poner los partidos, ¿vale, chicos? Bueno, ahí lo tenéis. El domingo, el sábado y el Real Madrid Castilla Ok. también. Ahí parece, ¿no? Aquí Sí, está, contra el Atlético Baleares. Equipo duro. A las 12, las chicas Atlético Club Real Madrid. Ujú. A A las 12, Real Madrid Castilla, Atlético Baleares. Ese sí lo pasan por Real Madrid Televisión, Sí. lo retransmiten. Por cierto, chicos, os avanzo que va a haber en breve un vídeo sobre Bruno Iglesias. Jugador que gusta mucho en el canal. Ujú. Y me lo habéis comentado alguna vez. Así que va a haber vídeo en el canal. No va a ser un monográfico en plan de 20 minutos, sino un poco analizando cómo juega y lo que espero de él, ¿no?
Hacerlo ligerito, el Y, vídeo. claro, y luego aquí tenemos a las 4:15 Español Qué Real pasada Madrid. de fin de semana, tío. Sí. Y a las 6:30 Esperemos ganar, porque la Real verdad, Madrid-Lenovo. el último día... ¿Tienes una pestañita? No, no tienes. Tranquilo. No, me confundí. Ah, Bueno, chicos, en fin, ese es el calendario. Lo han Muy visto, bien. ¿no? Están todos Sí. atentos, me imagino, para con el calendario. Mis dos chavales. Vale, son dos chavales. Qué bien, Fernando. Bueno, chicos, me alegro mucho que puedan ir. Sí. La verdad que sí. Yo quería ir, pero bueno, no podemos. Porque tenemos que trabajar para el Madrid al día, ese día estamos full de partidos. Dice Muen, lo del sorteo huele a tongo. Y se No, descojona. por Aquí no hay favor. tongos, ¿eh? Aquí tongo ninguno. Mira. Que quede claro, ¿eh? Sí, Que chicos. quede claro. Súper. Macho, se ha dado así. Súper. O sea, pues es la vida. Ya está. O sea, Nos animamos que sean todos de la familia, o sea, familia madrismo al día aquí. Pero, claro, chicos, es como que, a ver, no, es que yo me lío hablando mucho. ¿el qué? No, ¿qué ibas a decir? No, es como que alguien que a lo mejor no lo tenemos tanto contacto todo el día y viene así y gana. Entonces, como que sí, nos alegra, pero quizás no alegra Yo me alegro por todos porque al final pues son gente que está en el canal, hay gente que está Obvio. más, gente menos, también por tiempo, disponibilidad, 1000 cosas. Yo el otro día vi a Dan, es una película que han sacado, ¿y qué tal? ¿Cómo está Dan? ¿Bien? Dune. No. Dan. Yo cuando viví en Madrid, vi un Madrid Efes de Euroliga en directo, fue durante el lockout, ganamos de 20. ¿Cómo es eso? ¿En el lockout? En el lockout 2011-2012, en el lockout del 2011, cuando incorporamos a Serge Ibaka y Rudy Fernández. El lockout de la NBA, donde vale. digamos, hubo 2-3 meses que no se disputó NBA y esos 2-3 meses estuvieron jugando a las órdenes de Pablo Lasso. Y Serge Ibaka estuvo en el Real Madrid. Mira. Yo no he sido abonado de básquet. En general no he sido abonado, o sea, ni de básquet ni de fútbol. No, porque hay que ser socio, ¿no? Para ser abonado y para ser socio tenés que ser hijo de, ¿no? No lo sé. No sé Entonces, exactamente los requisitos. sí. Nunca los estudié en profundidad, sinceramente. Sí, yo creo que antes te podía entrar en una lista, pero creo que ahora... Yo soy amante del Real Madrid, Francisco. Soy un enamorado. A mí pero... me encantaría ser abonada. Yo sé que no es Socio y barato. abonado. Yo sé que no es barato ser abonado de Real Madrid. Vale una pasta. Pero hay Vale que ser dinerito. socio. Y luego se puede ser abonado de diferentes formas. O socio no abonado de diferentes formas. Pero... claro, socios no. Somos madridistas. Tenemos el carnet madridista que no. Sí, pero bueno, eso no. No sirve para nada. En realidad. A ver, antes servía un poco porque tenía un poco de prioridad en la compra de entradas, pero ya no. Sí, es que el año pasado nos pasó por encima el EFES, pero también porque llegaron en un momento mucho mejor. El Madrid este año, si no tiene las lesiones del año pasado, vamos a ver a dónde llegamos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Oye, va a haber momentos mejores o peores, pero hay equipo. Hay equipo. Con problemas, pero hay equipo. O déficit, mejor. Pero ustedes imagínense que justo ayer cuando estábamos ganando por, creo que era 15 a 2, 15-3, tú mismo y Lalo recordaron, hubo un partido el año pasado que empezamos así y luego lo perdimos. Sí, de hecho, yo recuerdo uno en casa así. Dice, pero tendrás el carnet madridista. A ver, Ana Paula tiene el carnet madridista. Sí, tengo el carnet madridista, yo sí. Yo llevo sin carnet madridista toda mi vida y sin ser socio ni nada y soy muy feliz, ¿eh? De verdad, te juro. O sea, no es algo que me quita el sueño, chicos. Lo del carnet madridista, oye, pues si se tuviera, fenomenal. Que no, pues nada. Claro. Serge Ibaka era una barbaridad como intimidaba. Bueno, una bestia. Una bestia. Si nos respetan las lesiones, veo Final Four. Tenemos el gen. Bueno, no lo sé. Desde luego equipo tenemos, ¿eh? Para competir. Luego ya la vida, la suerte, los momentos de forma. Mira lo que sale de las, ¿vale? No es mucho. Dice Guti, sobre entrenar el Barça. ¿Por qué no? Joder, pues menudo... Chicos, no creo que Guti vaya a entrenar en el Barça, pero bueno, anda a saber. Broma del tongo, pero como el próximo le toca al cuñado, ya no lo será, ¿eh? Bueno, ya sería muy hardcore. Si toca nosotros... Yo diría, Fernando, mira, Fernando, te apreciamos mucho, te invitaríamos a no participar al siguiente sorteo, porque, claro... No, es que poder participar, obvio, pero es que si nosotros vemos que hay alguna coincidencia, no lo diremos más. No, tampoco. Claro, porque es que si a no... mí me salió del alma leer ahí en ese momento que era y acordarme que la dirección era parecida, en fin. No, pero bueno, ya está. El primer objetivo, bueno, tengo mono de sorteos.
Bueno, pues ya habrá sorteos. Chicos, es que vamos a hacerlos, ¿vale? Habrá sorteos. En la otra plataforma también, que tenemos que retomar un poquito la otra plataforma, Sí, ¿no? se intenta. Es Ya. que son días que... Tan Mira, complicado. Fernando, yo carne madrista no tengo, pero tengo un cromo de Raúl, eso vale también. Por supuesto. Para Quique no, pero... Para mí no, pero vale, para el Real Madrid vale. Tenemos el mejor juego interior de Europa y si vuelve Carroll, pero la temporada es larga. A mí lo que me da miedo son las lesiones. A mí también, José. José Andoain ha dado con la clave, las lesiones. Dice... No, para ser abonado no hay que ser socio, ¿eh? ¿De verdad? Eso dice Muen. Ay, Muen Muen. estará bien. Habla de básquet. Enchúfame. Enchufa. Saca un poco japonés, si del básquet hablo yo, claro. Genial, yo quiero sacarme el abono de básquet. Y voy solita porque Quique no... No, yo iré alguna vez, hombre. Que a ver, No, yo. pero tenemos que A mí me sacar gusta mucho más ir al básquet que al fútbol. 2 abonos, tenemos Mucho que sacar 2 abonos, ¿no? Me imagino. Ujú. Pero estaría muy guay. Estaría guay, Es que chicos. es verdad, lo de básquet yo escuché eso una vez y me olvidé, es verdad. ¿Cómo te parecería una especie de la Copa del Rey en Euroliga? Bueno, sería una especie de Final Eight. O sea, parecido a la Eurocup. ¿No? O sea, quiero decir, con cuartos de final, semifinal y final. Con una sede y todo esto, ¿no? Quizás más porque si tú cuentas cuántos van de cada... ¿Es por comunidad autonómica o es por provincia? ¿Cómo se juega la Copa del Rey? No, pero Euroliga. En la Copa del Rey van los 8 primeros. En Euroliga. En el momento de la fase de la liga. Ah, vale, porque se juega... Vale, que claro. Perdón, ya me he liado. Que la Copa del Rey Claro, hay. o sea, Yo pienso en la Copa del a Rey... ver, a mí como formato de la Euroliga me gusta como está, Alex. O sea, yo es algo que no... Fíjate, la Euroliga yo no cambiaría nada. Me gusta como está. Y ahora además a nivel de medio, DAZN creo que le da nivel a la retransmisión, al comentario... O sea, que guay. Sacan pocos abonos, dice Mugel. Del básquet hablo yo, claro. Del básquet, que es lo que él en este caso controla. Sí, El fútbol es para gente bien. Eso de para el pueblo es mentira. Sí, a veces lo parece. Es gente, se refiere pudiente, gente con dinero. Se refiere. Porque tienes que tener dinero. La verdad es que, Sí, bueno, o chicos. tienes que tener dinero o ahorrar mucho. Pero tú fíjate que si tú quieres ir a todos los partidos, es complicado. Yo, por ejemplo, no puedo decir. Yo siendo ¿Tú siendo qué? madridista, cuando llegué aquí, con mis amigos de la universidad me insistían para hacerme socia del Atleti para ver los partidos. Porque es mucho más barato. No es que yo me iba a hacer el Atleti, pero es que podría ir a ver los partidos, que a mí me gusta el fútbol en general. Como dice Francisco Benito, y está claro, ser socio o abonado cuesta un pastón. Claro. Yo la verdad, sinceramente, a lo mejor suena un poco cómodo, o mucho. Yo prefiero en mi casita pagar Movistar, en este caso, y verlo todo, Pues y ya está. Bueno, pero si tú imaginas que pagues Movistar, pero al menos de ese dinero tú ahorrarías para ir una vez al mes a un partido. Es que a mí, de verdad, ir a los estadios de fútbol me genera muchos nervios. Y el básquet, Sí, bueno. el básquet sí, pero lo veo mejor, más divertido. El fútbol lo veo peor en el estadio. En la tele lo veo todo mucho mejor. Siempre se lo he dicho a mi padre. Mi padre me lleva a la contraria, ¿eh? En esto. Yo prefiero verlo en casa. A mí me Peña gusta- madridistas. Bueno, eso a lo mejor es más divertido con Peña. Sí, también. Sí, puede ser. Yo igual, quizás me gustaría ir, ya suena un poco más pijo, ¿vale? De mi parte. VIP, ¿o qué? Pero ir a un sitio donde tú puedes estar más tranquilo, viendo el partido con más tranquilidad. Yo he ido en VIP, Eh, en VIP, al Bernabéu. Sí, y te pasaste bien, ¿no? Ah, no te gustó, tú eres muy niño, no te gustó mucho, ¿no? No, bueno, sí, a ver, estaba bien. Nada más que tenías azafatas que te atendían y te daban comida y tal, Sí. aperitivos. Los del básquet no son caros, dicen Google. No, es Es verdad. que el de básquet es más llevadero. Bueno, lo sacan y vuelan, claro, es así. Y tiene que ser a principio del año, ¿no? Entonces... Hay lista de espera, ¿no? Supongo. O sea, tienes que estar como en una lista Atento. y esperar, ahí. atento a que te Sí. salgan, a que salgan los abonos. Eso de verlo mejor en persona que en la televisión, dice Francisco Bueno, Benito. sí. A mi padre le gusta también verlo cuando era joven. Lo que a mí me gusta mucho, que a veces no se puede, porque con el tema de los móviles, hoy tenemos la radio incorporada a la internet. Me gustaba mucho ir al fútbol con la radio, escuchando la radio. Que antes te narraba la jugada, sabías bien quién era el jugador, que había hecho eso, si las tarjetas eran para quién. Eso se puede ver, pero
escuchando la radio me parecía fenomenal. Pero ya hoy en día, cuando vas al estadio, por ejemplo, internet te funciona muy mal, no tienes señal, y pues si es la radio por internet, fatal. O si no, tienes que llevar la radio como antigua, en plan antiguo, de toda la vida. Chicos, vamos a tener que abandonaros porque tenemos que preparar la cena, ir luego al cine y ya os contaremos qué tal la peli. Mañana intentaremos estar en directo a las 7, ¿vale? Veremos si estaremos en Twitch, chicos, porque... Eso es, porque también queremos estar ahí, es la idea. Vale. Así que mañana a lo mejor tenéis doble sesión, ¿vale? Mañana por un sitio y por el otro. Penny, fíjate tu correo y vamos a mandar ahí las entradas, ¿vale? Para que puedan disfrutar mucho. Mira, pregunta Alex y cerramos con esto si quieres. ¿Cuál fue el último partido del Madrid de básquet que viste en directo? Pues el último fue justo antes de la pandemia. El Real Madrid frente al Casademont Zaragoza. Ese fue el último partido que vimos, que además, curiosamente, estaba mi hermana con su novia actual, que les pillamos ahí, un poco infraganti. Un poco así, oye, ¿qué tal? Aquí estoy. Nadie sabía que estaba... Nadie sabía, nada. O sea, me vio en plan, Kike, tal. Y yo, ¿qué hace aquí mi hermana? Viendo el Real Madrid. Además, mi hermana, hay que decirlo todo, no lo digo muy alto, mi hermana era del Estudiantes de joven. Sí. O sea que, yo dije, se ha equivocado de equipo, pero no, es que Alberto le lleva por el buen camino. Así es. Muy bien. Así es. Alberto, que es su chico. Bueno, chicos, pues nada, cerramos con esta anécdota. Mañana, directo fijo, a las 7, ¿vale? Y luego veremos si hacemos doble sesión o qué. Vale. O qué pasa. ¿O qué pasa? Muy buen programa, dice Gracias, Daniel. Me alegro que lo hayáis pasado bien. Y hayáis estado a gustito, en el Salón de Madrid al día, como siempre. Mira, un truco para el básquet es que si tiene un amigo que sea socio, pero que no le guste el básquet, te sale tirado. Claro, puede ser, es verdad. Una amiga mía me había ofrecido, pero yo al final no le hablé y bueno, a lo mejor vamos a volver a retomar ese asunto, ¿qué? Pero es que, claro, bueno, sí. Así es, chicos, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. No, a ver. Somos buenas personas. Somos buenas personas con nuestros defectos. Como decía un amigo mío, yo soy buena persona, con mis virtudes y mis cosas buenas. Decía, no, pero fuera coñas. Efectivamente aquí no hay tongo ni nada, ya lo habéis visto. Está hecho con una aplicación, ¿vale? Abierta. Habéis visto cómo ha sido el sorteo. Aquí nunca va a haber tongo ni movidas raras, ¿de acuerdo? No va a haber nunca nada de eso, así que estaros muy tranquilos. Haremos cosas mal, cosas bien, como canal que somos, pero somos transparentes. De hecho, Ana Paula ha sido tan transparente y tan natural que es que le ha salido del alma decirlo. O sea, si no, ¿sabes? O sea, le ha salido como, coño, ¿qué? ¿Y esto? Ah, mira, pues tal. Entonces, chicos, en serio, ¿vale? En ese aspecto, tranquilidad. Bueno, venga, chicos. Mañana a las 7 volvemos, ¿de acuerdo? Aquí, en Madrid al día. Y como siempre, a la Madrid. Gracias, chicos. Chao, chao.